realidad verdad. De todo. Yo en realidad lo que me gusta decir que soy es un contador de historias. A mí me gusta de vez en cuando contar historias, ¿no? Porque la persona que yo tengo así como modelo, pues era un contador de historias, ¿no? Que era Jesús de Nazaret. Y a él le gustaba contar historias. A veces eran un poquito raras, como las mías, pero siempre tenían un trasfondo, ¿no? Y hacía al menos recapacitar a la gente. Yo, para enmarcar, aunque os parezcan raras estas tres historias, antes de comenzar así la charla, yo quería contar tres historias, tres fábulas, que un poco nos pongan en sintonía con el tema que vamos a tratar. Y que posiblemente sea al final cuando os deis cuenta del porqué de estas tres historias, ¿no? La primera tiene que ver con San Agustín. Se cuenta de San Agustín que un día él iba caminando por la playa y él iba, pues así, ¿no? Como le pasa a mucha gente, se suda, pensando en el misterio de la Santísima Trinidad. Y a ver cómo aquello tiene olvidar eso de que tres, que en uno, que no sé qué, que para arriba, que para abajo. Y él iba ahí enfrascado en sus pensamientos y a ver si él lograba pues descubrir y desvelar ese misterio de la santidad. Y a un cierto momento, caminando por allí por la playa, se encuentra con un niño que dicen que son los únicos que, además de los borrachos, dicen la verdad. Y se encontró con él y el niño estaba con una conchita de esas de almeja, un poquito más grande, sería de vieira, pero el caso es que tenía hecho un hoyo allí en la arena, iba con la conchita allí al mar, cogía un poquito de agua en la conchita y la iba echando en el agujero. Después le preguntaban a Agustín, al niño y tal, ay, hombre, ¿qué es lo que estás haciendo? Tal? ¿No lo ves? Voy a meter todo el agua del mar, lo voy a meter aquí en este hoyo. Claro, la cosa, claro, le dice San Agustín, me parece que estás equivocado, eso es imposible. El niño le respondió, dice, pues más imposible es que tú logres desvelar el misterio de la Santísima Trinidad. Esa es la primera historia, ahí os la dejo, ¿vale? La segunda historia tiene que ver con una serie de personas que estaban en una fiesta, ¿vale? Estaban allí, bueno, pues pasándoselo bien, ¿no? Tomando algo, y habían invitado a un gran poeta para que recitara una serie de versos y eso, ¿no? Pues para entretenerlos y tal, ¿no? Y bueno, pues a un cierto momento, pues también, ¿no? Preguntó a la gente, le dice, oye, ¿alguien tiene alguna petición especial o tal, que quiere que recite algo, ¿no? Entre los invitados había un curita muy humilde, de estos de pueblo, que pues a veces no tienen mucha cultura o mucha sabiduría de lo que consideramos las personas sabiduría, pero tienen otro tipo de sabiduría, ¿no? A mí me gustaría que recitara usted el Salmo 23. Y entonces ese gran poeta se puso, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me lleva de una manera, ¿no? Dándole la entonación que hay que darle a una poesía como esa y dándole. Y entonces le dijo al cura, padre, pues ahora yo tengo una petición, y es que usted también recite eso que yo acabo de recitar, ese salmo, ¿no? No sabemos muy bien si lo hizo como lo hacían alguna vez los fariseos con Jesús y para ponerlo a prueba, o por deferencia al pobre cura. El caso es que, yo es que
4 cosas que estudié en el seminario, usted con lo bien que lo ha hecho. No, venga, padre. Aquel pobre cura se puso a recitar el Salmo 23, ¿no? Y mientras lo estaba recitando, la mayoría de las personas que estaban escuchándolo se pusieron a llorar de emoción. Y cuando concluyó, le dijo el poeta: Padre, yo sé recitar perfectamente el Salmo "El Señor es mi pastor", pero usted conoce al pastor. Ese es el segundo relato. Y el tercer relato que quería compartir con vosotras, ¿no? Así para enmarcar esto, es uno muy conocido, es una leyenda brasileña, pero que yo creo que conviene que la recordemos más de una vez en nuestra vida. Me cuenta que iba un señor por la playa, o una señora, una señorita, una mujer por la playa, ¿vale? Caminando de esa playa de Cádiz tan bonita que este verano nos ha hecho tanto levante y tanto calor. Bueno, pues allí iba ella caminando y se le concedió, por así decir, la gracia, ¿no?, de ir viendo en la playa, por medio de huellas, lo que había sido su vida. Entonces, oye, qué cosa más maravillosa, porque siempre se veían 4 huellas, las de ella y las de Dios, que la iba acompañando en su camino. Y fue, claro, así viendo, ¿no?, toda su vida con esas huellas. Oye, pero en un cierto momento se dio cuenta que en los momentos en los que mayor dificultad ella estaba afrontando en la vida, resulta que no había 4 huellas, que había solo 2. Y además de esas que se hundían bien en la arena. Esto no es lo que habíamos pactado, le dice a Dios. O sea que tú muy bien, me vas acompañando en los momentos guay, buenos de la vida, tal y cual, ahí tal. Y en los momentos de dificultad, oye, que ahí la que está soy yo, hundida por el peso de mis dificultades, de mis problemas. Y Dios le dice, el Señor, que de vez en cuando allí arriba no se sonríe y nos mira y le dice: mira que eres tonto. Esas huellas no son tuyas, esas huellas son las mías y te estoy llevando en los brazos. Gracias. Bueno, yo quería enmarcar esas 3 historias. Como os digo, posiblemente sea al final, cuando os deis cuenta de por qué os he contado esas 3 historias. Lo que sí os digo, que el tema que me propusieron varias de vosotras, ¿no?, acerca del sufrimiento, bueno, pues no deja de ser un tema peliagudo, ¿no? Lo que sí os puedo decir que lo he acogido con mucho cariño y que lo he intentado, en la medida de lo posible, llevar a donde hay que llevarlo, que es a los pies del maestro, que es el que sabe de estas cosas. Pues yo, al fin y al cabo, al final, vete tú a saber lo que yo voy a decir. Igual os digo más de un disparate, pero que sea él, oye, el que, si él quiere, por mi boca, pues que él diga lo que quiera, ¿no? Lo he llevado a él y él sabrá, ¿no?, lo que vosotras necesitáis y lo que él puede decir por medio de él. Pero sí que quería tratarlo desde 3 dimensiones, ¿no? Partiendo, fijaos, de la Escritura. En el libro del Deuteronomio, en el capítulo 5, en el capítulo 6, versículo 4 y siguientes,
Hay un texto que los judíos rezan todos los días 3 veces. Es lo que llaman el Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Entonces, para yo darme un poco de pote, mentira, yo ni sé hebreo y yo lo he visto por el forro, me lo sé de memoria porque es un texto muy conocido, pero no, que le llaman el Shema, ¿no? Yo siempre digo que es el primer mandamiento de la ley de Dios, porque traducido al castellano es escucha Israel. Escucha Israel. Escucha Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aquí vemos las 3 dimensiones, por así decir, del ser humano. El alma, si queréis, ese rincón al que solo tiene acceso 2 personas. Tienen acceso. Nosotros mismos, uno mismo y Dios. Es ese lugar en el que nos encontramos con Dios. El corazón, que por así decir es la sede, podemos decir, de nuestros sentimientos, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos dicho ante algún dolor o que duele el corazón? El corazón no te duele, que te diga, ¿no? Es que tengo aquí una opresión y tal. ¿Por qué? Porque, bueno, pues tenemos por ahí, ¿no?, la sede de los sentimientos, ¿no? Y por último, las fuerzas, nuestro cuerpo, nuestra voluntad, nuestra acción. Entonces yo lo quería tratar desde esas 3 dimensiones, ¿no? Sobre todo para que al final daros, en la medida de lo posible, unas pautas o unas claves, o como lo queráis llamar, de actuación en la medida en que esto se puede dar con respecto a este tema, ¿no? Y lo que yo digo, la forma de afrontar el duelo. El duelo, no pensemos únicamente en una muerte física. El duelo hay cuando yo dejo, por poner, mi puesto de trabajo porque me quedo en paro, tengo que hacer un proceso de duelo porque hay una pérdida. El duelo existe cuando yo, por ejemplo, me mudo a una ciudad y pierdo lo que ha sido hasta ahora mi ambiente y hago mi proceso de duelo. Y también hay proceso de duelo, ¿no?, pues en muchos acontecimientos de la vida ordinaria, que por lo que sea nos afectan y nos afectan profundamente, ¿no? ¿Cómo afrontar eso? Bueno, la primera dimensión del sufrimiento, esto es una deformación profesional, porque yo, esto de la Biblia y de la espiritualidad y tal, a mí eso me ha venido después, por decir, yo tengo una deformación profesional que es el mundo de la comunicación, por la cuestión de a lo que se dedica mi congregación, ¿no? El carisma de mi congregación es el de comunicar el Evangelio, entonces, bueno, pues la comunicación es Entonces soy muy, ¿cómo diría?, un poco maniático con respecto a las palabras, y a mí me encanta eso de ir al diccionario. Ahora con el internet, eso es una facilidad. Antes tenía que tener los 2 tomos del María Moliné ahí encima de mi mesa para ver, ahora no, ¿verdad? Y yo me fui a buscar eso de ¿qué es eso de sufrimiento? Pues claro, para hablar de esto, lo primero es que saber a ver de qué vamos a hablar. Ahora, sufrimiento, bueno, ¿qué es el sufrimiento? Ahí no sé, una cosa que yo sé, ¿no? Bueno, pues el sufrimiento, la palabra sufrimiento viene de donde vienen muchas de nuestras palabras. Tiene su origen en el latín. En el latín, sufere.
sufre, sufrimiento, y significa sostener. Claro, aplicado al tema que a nosotros nos lleva, es llevar algo sobre nosotros. El sufrimiento es algo que llevamos sobre nosotros. Una carga. Y que a veces es muy difícil de llevar. Por eso hay que irse a algo, como yo digo, oye, a algo de pago. Hay que irse al amigo y decirle, oye, este yugo llevadero, esta carga ligera. Bueno, pues ahí, llevar algo, llevar esa pesada carga. Eso es el sufrimiento. Llevar una carga. Cuando esta carga pues puede ser una pena, puede ser una desilusión, puede ser una pérdida, puede ser un cansancio, puede ser un fracaso, puede ser un dolor físico. Todas esas cosas nos producen sufrimiento. Todas esas cosas pueden ser esa losa que está encima de nosotros. Lo que ocurre es que cuando yo me pongo delante del sufrimiento, me doy cuenta, y aquí viene lo de San Agustín, me doy cuenta de que me estoy enfrentando a un misterio. Un misterio, claro, que no penséis que es que me estoy sacudiendo la cuestión de encima, pero es que es un misterio. Y pretender explicar un misterio o entender un misterio es, pues, muy difícil. ¿Por qué? Porque el misterio generalmente no tiene lo que nosotros llamamos una explicación racional. Y para esto nosotros, que somos herederos de la cultura latina y griega, pues somos muy racionales. Lo queremos pasar todo por aquí y entenderlo. Bueno, pues ante los misterios, eso os puedo decir que es imposible. ¿O lo entendemos con este? O si no, va a ser muy difícil. Y para entenderlo con este, tenemos solo dos opciones. Una es, o lo de salir huyendo y dejarlo apartado, no hacerle caso, no eso, pero las heridas, ya sabéis, es como una herida que tú te haces en un brazo y, oye, si no le echas mercromina y la tal y cual, pues con el tiempo vete tú a saber. O la segunda opción es la opción del cristiano, y es la de la adhesión por la fe a alguien que sabemos que nos ama, y entonces adorar, contemplar. Lo de la adhesión por la fe no es... Esto de la fe a veces no entendemos, ¿no? O sea, si yo os digo, lo que sé, que en Nueva York, oye, porque ahora la zona cero que han puesto no sé qué, no sé cuánto, tal, si no habéis estado en Nueva York, hombre, si yo os lo cuento, lo creéis, ¿no? Sí, os estar mintiendo, pero no, os lo creéis, ¿por qué? Bueno, pues porque, hombre, no nos va a mentir el hermano Pepe, tal, ¿verdad? A veces pensamos que eso también son las cosas del Señor, las cosas de Dios. Y esa no es la fe que yo necesito, al menos, para entender con estas cuestiones. Os decía lo de adherirse, la adhesión, lo del adhesivo. Adherirse viene de ahí, de adhesivo, de que se pega. Hay que adherirse a Jesús. O sea, para entender muchas de estas cosas, hay que adherirse a Jesús. Unirse a Él, como si fuera de esas cintas carrocero, pero que es de doble cara, y entonces pega uno y otro y aquello no hay quien lo despegue, pues algo así tenemos que hacer, entendiendo la dificultad y tal, pero es que es esencial, lo de hoy, de
de María, en el relato del Evangelio, para estas cosas es fundamental. Ponernos a los pies del Maestro y escuchar lo que Él puede ser que nos quiera estar diciendo por eso. ¿Por qué? Y esto sí que lo tengo, vamos, totalmente claro. Lo tengo claro porque lo he leído aquí, no por otra cosa. El sufrimiento no viene de Dios. Y os voy a remitir a la primera página de la Biblia. Génesis 1. Primer capítulo de la Biblia. En el primer capítulo de la Biblia hay como una especie de estribillo que se va repitiendo en ese relato de la creación y que posiblemente lo hemos pasado por alto. Ese estribillo, esa cantinela que se repite es: y dio Dios que esto era bueno. O y dio Dios que esto estaba bien, depende de las traducciones. Y vio Dios que esto era bueno. Toda la creación era buena. Dios todo lo creó desde el bien y desde la bondad. Y os digo una cosa, Dios no necesitaba para nada ni crear el mundo, ni crear la naturaleza, ni crear al hombre, ni que ocurriera tanto y es tanto el amor entre esas personas de la Santísima Trinidad, que se desbordaba tanto que en algún sitio tenía que derramar ese amor. Y lo hizo en la creación. Y nos dice la primera página de la Biblia: y vio Dios aquello que era bueno. Y vio Dios que estaba bien. Pero es que además, nada más empezar el relato, nos dice también: la tierra era soledad y caos, y la tiniebla cubría el abismo, y el Espíritu de Dios, el amor de Dios, el Espíritu, simboliza ese amor que tienen el Padre y el Hijo, y que de alguna forma se derrama en nosotros y en la creación. El Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Sobre aquel caos estaba Jesús. Si Dios es bondad, si Dios es amor, el mal no puede venir de Dios. Entonces somos nosotros. Pues nada, que nos queremos hacer, con perdón, y hablando en castizo, nos queremos hacer la puñeta los unos al otro, pues claro, ahora vamos a fastidiarnos. Entonces el mal viene del hombre. ¿No? Oye, si no viene de Dios, tiene que venir del hombre. ¿No? Pues yo me voy otra vez a lo que yo conozco, que es este libro gordo de Petete, ¿no? En la Biblia, la Sagrada Escritura. Mira por dónde, pues yo me voy a otro de los relatos que hay ahí. No leo los relatos porque esto sería entonces interminable. Yo sí que os invito a leer. Este está en Génesis 3, 1-7. Y yo allí pues leo que parece ser pues Dios crea al hombre, por lo que nos dice este relato. Y cuando lo crea, le dice que bueno, pues que aquello que ha creado antes que él, pues es para su disfrute y para que él, al ser humano, no solo al hombre, cuando aquí hablan de Adán y Eva, el ser humano, por así decir. Entonces son historias que se contaban en aquella época. Entonces, bueno, pues claro, los hombres éramos, por así decir, ahora estoy yo bendito entre las mujeres.
Gracias a vosotras. Los hombres eran los que mandaban, entonces Dios crea al hombre y luego a la mujer. En realidad Dios lo que crea es al ser humano, hombre y mujer, los creó, nos lo dice también el relato. Y le dice que disfrute. Pero le pone una, por así decir, una condición. Oye, estaba en su derecho, ¿no? Como yo sí, en todas las relaciones, incluso en las más mundanas, aunque no lo creamos, siempre hay una especie de pacto y hay, oye, pues, unos derechos y unos deberes. Entonces, Dios le da todos los derechos al ser humano y le pone solo una obligación. Le dice, pues mira, oye, del árbol del bien y del mal no vas a comer. El árbol del bien y del mal, que podemos decir que era, bueno, pues, donde el hombre podía descubrir, pues eso, dónde estaba el bien y dónde estaba el mal. Entonces, como Dios lo quería preservar, por así decir, a su imagen y semejanza, lo quería conservar puro, pues le dice, mira, menos a esto, todo lo demás. Y según nos cuenta el relato del Génesis, aparece por allí uno de esos bichos que nos dan tantas, vamos, a mí por lo menos, y a vosotros supongo que todavía peor, una serpiente, que es la que simboliza el mal, que, como os digo, en ningún momento nos ha dicho el relato que eso lo creara Dios. Si nos atenemos a lo que cuenta la traducción, ¿no? Y a lo que conocemos acerca del mal, en realidad era un ángel que lo que hizo fue rebelarse contra Dios. Y es que es curioso, el mismo pecado de ese ángel, por así decir, es el que quiere cometer el ser humano. Porque la serpiente le dice, no, nos ha dicho que no comáis de él, porque entonces seréis como Dios. Esta gran tentación que siempre tenemos. Seres humanos, quiere ser como Dios. Y entonces, bueno, nos damos cuenta que tampoco nosotros hemos sido los creadores del mal, sino que en realidad, bueno, por así decir, el mal es algo, por el sufrimiento, los problemas, cuando yo hablo del mal, traducirlo por el sufrimiento, por los problemas, por lo que a nosotros nos agobia, por todo eso, es fruto de que a un cierto momento quisimos ser como Dios. Pero no porque lo hayamos creado nosotros, sino porque pues esa fuerza maligna, que la llamamos demonio, mi hermano el padre Amor, que ha muerto hace poquito, que era el exorcista, ¿no? de Roma, pues siempre decía, ¿no? Que aunque no le vemos, pero ahí está, con su colita y su tridente, pues siempre intentando hacernos caer. Bueno, pues ahí es donde tenemos el origen. Y a causa de esa caída que tuvimos en aquellos primeros seres humanos, los vamos arrastrando, por así decir, el sufrimiento, los problemas, las enfermedades, es lo que conocemos como el pecado original. Pues, pero fijaos, un pecado al que vino Jesús también a redimir. Y un pecado al que Él tomó consigo, porque Él compartió con nosotros todo, menos el pecado, ¿verdad? Pero Él sufrió. Bueno, yo siempre digo a los grupos y eso cuando el nacimiento, ¿no? Yo les digo, que vamos, la pobre María, fijaos que lo que esa mujer tuvo que aquel niño se hacía sus cosas, aquel niño hacía caquita y hacía pipí, y no, aquel niño pedía de comer, aquel niño, como ella, y aquel hombre tomó todas nuestras dificultades, todos nuestros
sufrimientos, todos nuestros problemas, los tomó consigo y los llevó ahí. ¿Sabéis dónde está el gran problema de todo este tema que estamos viendo? Y en eso somos mudados los sevillanos, ¿eh? Nos quedamos ahí. Incluso Semana Santa. Las calles se llenan el miércoles santo, jueves santo, el viernes santo. ¿Cuánta gente va a ver la procesión del resucitado? Nos quedamos ahí. Hasta hace 4 días eso del resucitado no salía en procesión. Cuando yo me fui de Sevilla hace 30 y tantos años, en el año 87, no existía la procesión del resucitado. El problema es que nos quedamos ahí. Y eso es muy duro. Y esto es muy duro afrontarlo solo. Y esto es muy duro afrontarlo, por ejemplo, como madre. Que se lo cuenten a María. Nos dice la secuencia del día que se celebra la Virgen de los Dolores. Estaba la Madre Dolorosa junto a la cruz de Jesús. Es que si nos quedamos ahí eso es muy duro. Y va a ser muy difícil afrontarlo, ¿eh? Bueno, habrá que empezar a superarlo, ¿eh? Luego vamos a ver si os puedo dar alguna pauta, ¿eh? Pero tener eso en cuenta, ¿eh? Pero tener también en cuenta que él, ¿eh? Cuando a mí me preguntan ¿dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba tu Dios? En el atentado de las Torres Gemelas. ¿Dónde estaba tu Dios? Cuando en Atocha tuve que vivir, porque en aquel momento yo vivía en Madrid. Fueron aquellas bombas y en el pozo el tío Raimundo. ¿Dónde estaba tu Dios? ¿Dónde estaba en el terremoto de Haití? ¿Dónde está Jesús hoy? Con esos niños que están muriendo en Siria. Jesús está muriendo con ellos. ¿Dónde estaba Dios cuando me tocó, no sé, perder a mi madre? ¿Dónde está Dios? Cuando yo voy los domingos por la tarde a ver a mi padre y con 95 años y la gracia que todavía me conoce, pero no sabe si ha comido, o a mí me dice cuando llego, ¿qué pasa? Tal, oye, ¿qué has comido hoy? Oh, estas tiparracas a mí no me han dado de comer. Les tienes que echar la bronca. Tal. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Que dice que hace 3 meses que no voy a verlo y trato de ir al menos 2 veces en semana si puedo. Y no, parece una tontería, pero eso a un hijo de cara. Pues Jesús está ahí, acompañando. Está en el lecho del enfermo, está en los accidentes. Ahí está Jesús. Yo entiendo que esto cuesta mucho, entenderlo, pero si de verdad, si lo queremos entender con él, que no tenemos que entender con él. Pero ahí está Jesús. Todo va a depender mucho, sí que os digo, de la experiencia de Dios. Y en eso tenemos un caso en Job. No os voy a leer porque tiene varias páginas, pero os invito a que lo leáis tranquilamente, el relato de Job. Porque ahí se ve la imagen de Dios que podemos tener, algunos de nosotros. Yo al menos. Ojalá. Creéis que yo soy aquí, yo vengo, hoy estoy, pero que no vayáis a pensar que yo estoy libre. Perdón.
veces tenemos la imagen del Dios tapabujeros. El Dios que me tiene a mí que sacar de mis problemas, y que, bueno, oye, que mira, que es que tengo esta cosita, tú, entonces, oye, por nada, pero tú ten en cuenta que yo te voy a hacer 3 novenas, 4 quinarios y 3... pero claro, me tienes que tapar, y me tienes que tocar la lotería, pero no te vas a creer que yo voy a comprar el décimo, para tu pagitación y no para hacer milagros. Si queréis así, un poco así con humor, pero es que esa es una de las imágenes de Dios que tenemos, yo al menos, a veces tengo esa imagen. Está también el Dios que yo llamo del guiñol, o si queréis, del manejador de marionetas. Es que Dios debe de hacer las cosas como se deben hacer, claro. Como yo soy Dios, pues sé cómo entonces. Oye, Él tiene que predisponer todas las cosas para que todas las cosas salgan a las mil maravillas, a la perfección, claro, a la perfección mía, no a la de Dios, ni a la del vecino, sino a lo que yo puedo. Entonces, a mi vecino, a mí un poquito menos, pero sobre todo a mi vecino y a mi vecina, los tiene que manejar. Y por tanto tiene que manejar también a mis hijos, a mi marido, a mi mujer, y claro, y por tanto que pues es que Dios tampoco es así, ¿no? Luego está el Dios justiciero, que purgue, ha hecho esto, que purgue, hombre, vamos a ver, pero que purgue, yo no, purgue el otro, porque el que ha tenido la culpa ha sido mi vecina Catalina. No hay ninguna Catalina, ¿no? Esa ha sido la que ha tenido la culpa. Que purgue. Claro. Yo voy al libro gordo de Petete y me encuentro con otro Dios. Lo siento. Me encuentro con otro Dios, incluso en el Antiguo Testamento, a pesar de los pesares. Sí que existe también esas imágenes de Dios, pero me encuentro con el Dios misericordioso. Con el Dios de la misericordia. Misericordia, ¿sabéis lo que significa? Esa de las cosas que yo también busco de las palabrejas, ¿no? Del latín también. Miser, cordis, miseria, corazón, llevar en mi corazón las miserias del otro. Eso es lo que hace Dios. Llevar en su corazón nuestras miserias. Por eso nos quiere tanto, porque las conoce a todos. Ese es el Dios que yo descubro ahí. Por tanto, no es un Dios que Él está allí en su mundo, con su rollo, o que nos maneja, o que tal y cual, que era el concepto que tenían de los dioses, por ejemplo, los griegos, con el Olimpo y todo aquel tinglado que tenían aquí montado, con el Zeus y compañía. Bueno, el Dios cristiano es un Dios que se abaja. Él vino bueno, el cielo, yo hago así porque el cielo pensamos que está allí, ¿no? Como lugar, como decía San Juan Pablo II, como lugar físico no es que exista, es un estado, ¿no? Pero ese Dios no está allí en su mundo, se ha bajado a compartirlo. Y a ese Dios es al que al menos yo me quiero agarrar. Y os invito a leer el relato de Job. ¿Por qué? Porque, bueno, vais a ver, ¿no?, estas imágenes de Dios que yo os decía, sobre todo en los amigos de Job, pero en un cierto momento vais a ver, porque, oye, es normal. Y si alguna de vosotras tiene un problema, una carga, un sufrimiento, y no hace eso, os digo, pues no sé cómo lo estaréis llevando, pero vamos, yo me pongo las manos en jarra delante del sagrario y en mi casa, aquí no lo hago porque estoy
en la iglesia, pero yo tengo el privilegio de tener en mi casa una capilla y de tener el Santísimo, y yo me pongo jarra delante de él y le digo: tío, te está comportando como no debes. ¿Qué es lo que me estás haciendo? Me las estás haciendo pasar canutas. Oye, y ya la cosa que digo, pues no debo ser el único, porque es que el Job hace lo mismo. Y le planta cara a Dios y yo digo: pues esto es, oye, eso es algo dentro del proceso que tenemos que hacer. Plantarle cara a Dios, sí, señor. ¿Y sabéis lo que va a pasar? Que Dios no va a responder. No va a responder. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice el cielo y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé la naturaleza? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé a tu madre? Ahora que me vienes tú aquí a reprocharlo, que ¿dónde estabas? ¿Cuál ha sido la experiencia que has hecho de mí para que tú vengas a reprocharme cosas? Y a un cierto momento tendré que hacer como Job. Señor, es que antes yo te conocía de oídas, de lo que me habían contado, de lo que había leído en la Biblia, de lo que yo había estudiado, de lo sesudo que yo he sido. Pero es que ahora te conozco por la experiencia. Ahora es cuando de verdad te conozco, ¿no? El verbo conocer en la Sagrada Escritura tiene incluso, entre comillas, entenderme esto, casi un aspecto sexual, ¿no? Es el encuentro incluso, ¿no? El verbo conocer dice: conoció a su mujer. Cuando dice que conoció a su mujer, pues es que la conoció plenamente, ¿no? Y yo digo, yo conozco a Dios plenamente. Me he unido a Él con un lazo tan fuerte, ¿no? Como esas cuerdas de cariño de las que nos habla el profeta Jeremías. Pues yo le conozco de oídas. Porque yo le conozco de oídas. En algunos momentos hago experiencia de Dios. Y es en esos momentos cuando me tengo que tragar muchas de las cosas que le digo. Pero hay que hacer experiencia de Dios. Entonces os invito a leer el libro. Os invito también a leer tranquilamente otro pasaje. Este es del Evangelio. Y tiene que ver con este hombre. Yo escogí el relato de Mateo 26, 36, 46. Gesemaní. El relato de Gesemaní. Porque yo creo que refleja totalmente, ¿no? También los momentos en los que nosotros pasamos el sufrimiento, ¿no? Dice que Jesús cayó a tierra. Es que cuando uno sufre, uno cae a tierra, Yo creo que todos hemos hecho algún tipo de experiencia, ¿no? Las de algunos habrán sido más duras, las de otros menos duras, pero todos hemos hecho experiencia del sufrimiento, y el sufrimiento te hunde. Y eso, no tienes, por así decir, no encuentras dónde agarrarte, no eso, y fijaos, ¿no? Hasta dónde llega la desesperación de decirle al Padre: no te preocupes, y eso es normal. Eso que te has a saber si no es Jesús que te está diciendo algo.
Me están diciendo que tienen frío por ahí. Ah, pues sí, quitar el barato, sí. Sí, no. Ay, pero quitarlo del todo no, porque Y os decía que uno se hunde. Y Jesús llega incluso a decirle al Padre. Jesús llega incluso a decirle al Padre: por favor, que pase de mí este cáliz. Pero no solo eso. Si recordáis el relato de la cruz, y no es que estuviera recitando el Salmo segundo ni figuraos eso. El pobre hombre: Padre, ¿por qué me has abandonado? Ese es Jesús, ¿eh? Ese proceso lo tenemos que pasar. Padre, ¿por qué me has abandonado? Al final ocurrirá como en Getsemaní y ocurrirá como en el Calvario, ¿no? Que, bueno, le diremos: hágase tu voluntad. Pero fijaos que Jesús incluso cae. Claro, en aquel momento no se conocía, tal como lo conocemos hoy, el nombre de esa enfermedad, ¿eh? Pero Jesús dice que cae en tristeza y angustia. ¿Eso qué es? Sino depresión. Tristeza y angustia. Una persona que está deprimida desde el punto de vista psicológico está triste y angustiada. O sea, llega incluso hasta ese punto. O sea, os cuento esto, vamos a ver, que no es para consolaros ni para cosas de esas, sino para que nos demos cuenta de que es algo que tenemos todos, pero que también Jesús, desde su punto de vista humano, todo esto estoy, por supuesto, él como Dios, esto lo vivía en una dimensión distinta, ¿no? Pero recordemos que Jesús era Dios y hombre, y a veces olvidamos que él era hombre, y desde el punto de vista humano él todas estas cosas las vivió. ¿Dónde estuvo, por así decir, la clave de Jesús? ¿Y dónde va a estar la clave nuestra? En la forma de afrontar los problemas, el sufrimiento, el dolor, las dificultades. Jesús en ningún momento rompe con el mal. Va a depender mucho de la actitud, de cómo miremos las cosas. Yo no lo voy a hacer, no lo voy a hacer porque perderíamos un ratito de tiempo y ya estoy tomando mucho tiempo, pero yo suelo hacer un ejercicio cuando me invitan a hacer alguna. Yo de vez en cuando doy sesiones de desarrollo personal, ¿no? Y yo, cuando hablan de la percepción, ¿no? La percepción es algo que incluso hoy día se habla mucho en desarrollo personal y en cuestiones de liderazgo y de creación de equipos y todo eso, ¿no? Y entonces yo suelo poner una persona ahí delante, otra aquí detrás y otra que puede andar por todo alrededor de la mesa. Y les pongo este maletín y yo le digo a la que está ahí que lo describa, ¿no? Claro, la que está ahí me dirá: pues mira, pues además yo digo, está permitido que estiréis un poquillo el cuello, a mirar así un poco, que lo que se ve, lo que está arriba, pero lo que está ahí yo por lo menos no lo veo. Entonces la que está ahí me dice: pues es un maletín gris, tiene una cremallera por arriba,
Ahí tiene un bolsillito con una marca. Claro, el que está aquí dice, ¿qué dices tú? Eso nada, es verdad, tiene una cremallera por arriba, tiene dos asas que están unidas, pero lo que tiene es un bolsillo con una cremallera, pero de eso de que se tapa y que tiene un botón y tal, eso nada. La que está alrededor dice, no, es que además tiene por los lados unas cintas que cuelgan, y es verdad lo que ella dice y es verdad. Y yo, que soy el cuarto en discordia, digo, pues fíjate que además encima dentro tiene una carpeta y un cuaderno y unos bolígrafos y un subrayador amarillo y unos cuantos de pendrive de estos que yo llevo, porque como soy muy despistado lo tengo que llevar en 3 o 4 sitios por si se me despista alguno. ¿Qué va? ¿El que está aquí? Te va a decir que no. La que está ahí te va a decir también que no, y el que... No va a depender desde donde yo esté mirando el maletín. No va a depender de la actitud por la que yo enfrente el sufrimiento. Lo podré llevar mejor. Mejor es, vamos, entenderme lo de llevarlo mejor. Vamos, un poquito mejor. O llevarlo por los suyos. Porque, ¿qué ocurrirá? Pues una de dos. O que yo, por así decir, me encierro en mí mismo, a causa de que dejo que el sufrimiento se apodere de mí, me encierro en mí mismo y juro y perjuro que lo del bolsillo es mentira. Y ahí no me saca nadie. O sea, no soy capaz, por así decir, espera. En ningún momento yo a las personas que les pongo a hacer el ejercicio, yo les pongo condiciones. Yo en ningún momento le he dicho que no se puedan levantar. Habitualmente, como estamos acostumbrados, que todos nos lo dan, no he dicho que no se puedan levantar, que no puedan abrir el maletín, que no puedan mirar, que no. Yo les he dicho, siéntate ahí, mira el maletín y dime lo que ves. No te he puesto ninguna prohibición. Tú tampoco me has preguntado. Y eso es lo que nos pasa muchas veces en nuestra vida cotidiana con muchas cosas. Perro, la mente humana a esto tiene un poder, no os digo vamos, cerebro más que los ordenadores del Bill Gates. Pero un poder terrible, y somos muy dados a lo que yo llamo la rumia, parecemos las vacas. Claro, si yo estoy... Sé que esto es duro, de decir, pero es que es esencial para poder salir de ese círculo vicioso. Y yo estoy continuamente, dale que te pego. Al asunto, os aseguro que de ahí no vais a salir. Hay que pasar lo que yo llamo... las etapas del duelo. Las etapas del duelo son 5, al menos la gente que estudia estas cosas, ¿no? Vamos a ver, que yo me he copiado de estos de tíos que saben más que yo, Son 5, ¿no? Está la negación, después se pasa por una etapa de rebelión o de enfado, el pacto, la depresión y por último la aceptación. Esas son las 5 etapas. La negación es que cuando nos ocurre este acontecimiento, o tenemos este problema, esto no puede. No, te dan una
esto no ha sido, no ha sido fulanito, no. Esto a mí. Tampoco quiero poner ejemplos muy concretos porque tampoco es la circunstancia vuestra. Digo, a ver si voy a meter la pata con alguno. Pues digo con alguna. Eso está. Pero bueno, por poner el ejemplo de mi madre, vamos, para que no. Mi madre, oye, vente para acá que mamá. No, hombre. ¿Qué dices? A mamá no la ha podido pasar. ¿Qué va a quedar? Curro se ha equivocado. A ver, médico sabrá cuándo es la muerte cerebral. No, el curro se ha equivocado. El curro ha sido un mostrenco toda su vida, sabes tú cómo sacó medicina y no, que va, mamá, que lo vea otro médico que... Pasarlo a vuestra experiencia personal. Hay la segunda etapa es la del enfado. ¿Por qué a mí? ¿Qué es lo que he hecho para merecer esto? Señor, tan malo soy. ¿Qué pasa? Que yo no. La segunda etapa. Tercera etapa es algo así como que pactamos un poco con el asunto. Es que si yo hubiera estado atento, es que si yo en lugar de estar a 540 kilómetros como estaba en Madrid, yo va a estar en Sevilla, mi madre no se muere. Macho, si tu madre por ley natural se tenía que morir, se moría. Pero en fin, es la etapa, ¿no? Oye, es que si yo hubiera estado más cercano, ay, es que si yo le hubiera dicho, ay, es que si yo hubiera hecho, ay, es que si yo en vez de estar yendo 2 veces a la semana a ver a mi padre, si estuviera todos los días en el puerto de Santa María, pero mire usted, que yo todos los días allí, como comprenderá. Es que si yo... Llega un momento, todo va llegando, llega un momento que vamos, ya te viene abajo. O sea, de tanto como haces eso, es el momento que llaman de la depresión, ¿no? Fijaos que es la cuarta etapa, hemos pasado 3, que es la más dura. Porque es ahí cuando te hundes en la miseria, ¿no? Y es cuando yo digo que hay que estar muy atento. Y cuando hay que estar más apoyado en la gente que te quiere. Y cuando le tenemos que empezar a dar nombre a eso que vamos sintiendo por dentro. Porque muchas veces cuando le damos nombre a muchas de esas cosas, o cuando se lo contamos a alguien, se ve desde una manera distinta. Es cuando yo tengo que permitir que afloren hacia afuera mis sentimientos. Es cuando tengo que llorar. Y no os dé ninguna hasta... Si alguno de los maridos vuestros dice que no llora, decirle que es mentira. Digo yo, soy hombre y también se llora, se berrea, se chilla. A lo mejor lo hacen a escondidas vuestras para que os deis cuenta que nosotros tenemos que seguir manteniendo el rol de que somos el sexo fuerte. Es mentira, el sexo fuerte sois vosotras, pero nosotros no lo tenemos que seguir. Pero hay que apoyarse mucho. Hay que apoyarse mucho en el Señor, pero también en la gente que te quiere. Y hay que contárselo a una amiga, hay que contárselo a un amigo, o hay que compartirlo con el esposo, con la esposa o con quien sea. De verdad, no quedaros en esta etapa, si alguna de vosotras lo estáis pasando, no quedaros en esta etapa solas. Es lo peor que podéis hacer. Y desde esta etapa pensar, ¿vale? Pero ¿y ahora qué? ¿Me voy a ir yo con mi madre? ¿Me dejo morir?
para honrar la memoria. Mi madre querría que yo estuviera así. Porque al final han sido las circunstancias de la vida las que han llevado a eso. El cuerpo se deteriora, los accidentes existen, este mundo es imperfecto, las circunstancias de la vida nos llevan por infinidad de derroteros, la naturaleza pues tiene su propia historia y su propio camino, y no tratemos de buscarle justificación, porque al final no la hay. Y tú me dirás, claro, ¿y Dios permite esto? Pues fíjate, es que uno de los dones más grandes, yo creo que el más grande que nos ha dado al ser humano, y que se lo da en ese relato del Génesis, es la libertad, la capacidad de elegir. Y como os decía antes, el Dios nuestro no es un Dios de marionetas, nos da la libertad. Y nosotros ejercemos la libertad. Ese es el don más grande que le ha dado al ser humano. Y en nosotros está la capacidad de elegir una cosa u otra. Así que os digo que todo esto pues es mucho más fácil elegirlo desde Dios. Pero afrontar eso es... Sí, dime, cariño. Tenemos la libertad. La libertad no puede generar un accidente y la libertad que queda. Claro, porque son las debilidades que os decía de la naturaleza. Ante el accidente, pues puede ser el fallo del coche, puede ser el fallo de otra persona si es que provocó ese accidente. O sea, es ese mundo imperfecto en el que vivimos. Ese mundo imperfecto que, como veis, no lo creó Dios, sino que fue precisamente, bueno, pues ese mal, que hay una lucha constante en el mundo, eso también tenedlo en cuenta. Hay una lucha constante entre el bien y el mal. Entonces, ese mundo imperfecto, esas personas imperfectas, esa naturaleza que a veces se revela contra nosotros mismos, porque la hemos... El Papa Francisco puso el dedo en la llaga también en esto, ¿no? Cuando la Laudato Si, ¿no? Somos también los seres humanos los que hemos ido deteriorando. Entonces, bueno, pues todas esas circunstancias de este mundo imperfecto sufrimos desde el pecado original, lo sufrimos. Entonces, al final, el buscar un culpable, pues al final prácticamente es inútil. Yo siempre digo que sí, más que culpable, buscar responsables, porque el responsable es la posibilidad de encontrar respuesta. Entonces, cada uno tiene que asumir, ¿no?, su responsabilidad. Pero a veces buscamos eso, ¿no? ¿A quién le puedo echar la culpa? ¿Quién tiene que pagar? Pues es que al final, yo qué sé, pues posiblemente no tiene que pagar nadie, ¿no? Sí hay que asumir la responsabilidad, ¿no? Y eso yo creo que en la medida que también las leyes humanas son imperfectas, pues hay veces que esa responsabilidad se asume y hay veces que no, ¿no? Pues yo pienso muchas veces pues en cuestión de atentados terroristas. ¿Entiendes? Entonces... Perdón. No, aquí no hay una perdona. En relación con la pregunta que ha hecho María, a ver, bueno, yo le doy las gracias por la charla que me están contando, al pero en contrario. definitiva yo me voy con la misma incógnita con la que entré. A ver, yo creo que en relación con la pregunta que ha hecho ella, la libertad se refiere a ver, los hechos están ahí, las cosas pasan. Tienes un accidente, te falla el coche, el motivo que sea, se te muere un hijo, te divorcias, no sé, 20 cosas. ¿Vale? Y eso está ahí. Ahora, la libertad yo creo que se refiere más a la actitud que tomamos nosotros frente a ese hecho. Y nosotros somos libres para decidir lo que usted ha dicho durante toda la charla. Somos libres para decidir cómo afrontar ese hecho, ¿vale? Si somos inteligentes, pienso,
ese hecho lo afrontamos con serenidad, con, no sé, Que eso no quiere decir si que... queremos revelarnos, Claro. pero en definitiva yo creo que es un hágase tu voluntad, ¿no? Una aceptación. Fíjate no queda que no otra, es... las Pero cosas fíjate que es muy interesante esto que estás diciendo. ¿Cómo te llamas? Concha. Concha. Fíjate que es eso. Ojo, no es resignación, ¿eh? Yo lo de la resignación, Es perdonadme, aceptar, es aceptar, que es aceptar distinto. lo que Y te ha pasado. aceptar Porque no queda otra. implica asumir. Y asumir quiere decir Es que no yo queda lo tomo, otra. yo lo tomo en mis manos. Yo lo tomo en mis manos. O sea, es que yo lo acojo, lo tomo, no es, o sea, no es aceptar por decir, esa aceptación de que, bueno, me cae encima y mira, me tengo, hablando en plata como somos adultos, Que es jorobar. me tengo que jorobar con J. No, eso no es aceptación, sino que es que yo lo asumo. Llevarlo como una Hago cosa. lo que hizo él, Por él. lo cojo, lo acojo y a partir de ahí que yo lo he acogido, intento plantarle cara. Porque intento superar. La que la inteligencia tiene algo que ver con el tema. ¿Cómo? La inteligencia. La inteligencia no como nosotros entendemos. Porque Concha ha dicho, Sí. si es la inteligente, lo va a A ver, hacer. porque No. como no hay más nada que aceptarlo, pues eso ahí. No. Bueno, o aplicar su La lógica, inteligencia- no me va a hacer más fácil llevarlo. La inteligencia no como nosotros entendemos la inteligencia. O sea, sí, porque la inteligencia normalmente nosotros entendemos la cuestión de la mente, del conocimiento, no. La inteligencia yo lo llevo más a lo global. O incluso, Porque con ese sistema no pasaríamos por ningún claro, por ningún proceso, por eso. del duelo. De duelo. Por eso no es la inteligencia, no es la inteligencia de la mente, sino, por así decir, esa inteligencia global que veíamos al principio del relato. La mente, el corazón, la voluntad, las fuerzas físicas, mi cuerpo, todo eso, o sea, todo eso, ¿no? Hoy día se está hablando incluso de la inteligencia emocional, la inteligencia espiritual, todas esas inteligencias que no son solo, por así decir, el poder de mi mente, o sea, a ver, yo, por mucho poder que tenga mi mente y por mucho peso, yo no puedo empezar a decir no, porque a veces es incluso contraproducente, ¿eh? Yo, algunas personas cuando vienen a verme con alguna cosa, de que hay gente que les aconseja, no, mira tú, que sí, que en algunos casos funciona, pero en otros no, ponte un post-it en el espejo y con frases positivas, y tú cada mañana por narices positivo, tío. Pues mire usted, eso hay veces que no funciona. Bueno, pero es control mental, ¿no? Claro, Un poquito. no control de la es mente. una cuestión de control. O sea, va mucho más allá. Va mucho más allá. Es como un tomarlo en uno mismo y hacer que de alguna forma todo tu ser eso lo asuma. Por eso os contaba al principio esas tres historias, porque hay que verlo desde esas tres dimensiones y unidas además, o sea, desde esa dimensión del misterio, pero desde esa dimensión también tan humana del reproche a Dios y de saber que Dios te está llevando en sus brazos, pero también desde la dimensión de que estás haciendo experiencia de Dios. Si no asumimos... Con eso, hermano, perdone, también tengo yo, no una duda, porque bueno, pero sigue ahí. ¿Duda? ¿Dónde Voy estás a cuando salir loco. sufro? ¿Dónde estás cuando sufro? Dios no evita el que suframos, no evita ese sufrimiento, Él te acompaña. A mí eso, Claro. en cierto modo me alivia, pero casi me hace sufrir también pensar que además de sufrir yo, Él está sufriendo conmigo. Es que... Pero no me fíjate, evita. sufre contigo. Es que casi lo paso mal con eso. No, pero mira, sufre contigo. No me quita la Sí, pena, no me soluciona. pero mira, ¿para qué? Concha, Pero sufre. sí, pero mira, sufre contigo desde
desde el estar contigo en brazos. Claro. Es que no quiero que sufra más, ya sufrió No, mucho. pero no es importa, distinto. pero es la compartimos. Sí, pero mira, Vale, para que pero te alivia a medias, ¿no? O sea, que mira. Él es Dios. Él es Claro, Dios. pero aparte de ser Dios, yo creo que lo vas a entender muy bien con esta otra metáfora, si quieres, ¿no? Cuando eres madre, Sí. sí, vale, estupendo, con el padre lo vas a entender mejor. O en las madres para esto soy, los padres lo entendemos mejor. Cuando tu hijo se pone malito, ¿vale? Tú sufres con él. Que me mato. Pero fíjate, sufres de manera distinta a la que él sufre. Ya. Y tú en realidad no estás sintiendo el dolor. No entiendas solo dolor físico, sino en general el dolor que ese hijo está sufriendo. Tú en realidad sí estás sufriendo, pero le estás sosteniendo el brazo, le estás abrazando, le estás, yo qué sé, transmitiendo amor, Pero, Pepe, y eso está haciendo disculpe, Dios contigo. Pero, a ver, vale, yo soy humana, no puedo evitar ese sufrimiento, pero Dios, ¿por qué no me lo evita? Porque Él es Dios. Porque entonces serías esa marioneta. Bueno, sería Dios. bueno, pues Claro, marioneta, vale. claro, es que entonces, Vale. amiga mía, lo que queremos es eso, un Dios que nos tape los agujeros, pero cuando yo quiero. Hombre, no, cuando me Porque, duele, cuando me claro, duele. y cuando no me duele, lo abrazo más todavía. que me deje a mí tranquilo. No, porque yo no he dicho eso. Bueno, te dije Pero al final pasa para así. no te duele menos. Claro, Vale, pero en definitiva entonces te ayuda a llevar ese yugo, Claro. te lo hace más pequeñito, Claro. te aminora el sufrimiento, pero realmente quitarlo no te lo va a quitar. Eso está ahí. eso está ahí. Y eso Pero es una- fíjate. eso es una incógnita que yo tengo. Sí, no, pero mira, fíjate, Porque le da sentido a tu sufrimiento, le da sentido. Concha, mira, Concha, eso va a estar ahí hasta un cierto momento. Porque yo también me creo otra de las cosas que también leo en el Evangelio. Felices los que lloran, porque ellos serán consolados. Pero en la medida que sufrimos. No lo sé cuándo, No lo sé cuándo, ¿Cuándo? Concha. Eso digo yo, ¿cuándo? ¿Para qué te dicen espera? Pero espérate, que cuando llegue allá arriba te lo vendré a contar. Vale, entonces el camino de santidad. Pero venimos arriba aquí, de la experiencia del dolor, crecemos. Claro. Pero hay Cuando, veces si que no tú se no has quiere pasado ser por santa. si tú no has pasado por tener un hijo, tú no sabes lo que te quiere ni tu madre. Eso es para ahí. Entonces, con cualquier de los que nos va pasando en la vida, vamos creciendo como personas, al asumirlo, al aceptarlo, vamos creciendo. Y eso es, precisamente eso es lo que nos hace más capaces de Pero actuar. yo prefiero no sufrir. Claro, yo también lo prefiero. Vamos a decir de lo que se trata. No, a ver, que yo ya se lo ofrezco al Señor, ya que estamos y que tengo sufrimiento, se lo ofrezco. Que yo también lo- pero yo también lo aunque me prefiero, siga claro. el camino de santidad. Claro. Aunque sea Yo una también- vida Yo no acepto el sufrimiento. Yo también lo El sufrimiento no lo acepto. Yo me acepto. Una pregunta, hermano. Ante una enfermedad que no tiene cura, de dos personas, y una se cura milagrosamente y otra no, ¿qué explicación le da tú a la que no se cura? Es que, fíjate, Ante no, una es enfermedad es muy que no tiene cura, importante. y que una se Una se cura cura milagrosamente y la otra no. milagrosamente y la otra no, ¿qué explicación le das a la que no? terminado todavía. Que no la lleva a su Fíjate, cada uno tiene yo en esto siempre pienso en la dimensión que os hablaba al principio del misterio. El misterio de la vida, el misterio. ¿Por qué unas criaturas llegan a desarrollarse totalmente y otras no? Bueno, pues ese es el mismo misterio, ¿no? de la vida y de la muerte. ¿Por qué uno llega a curarse totalmente? ¿Por qué otro no? ¿Por qué Dios tiene escrito, ¿no? El destino de cada uno. Yo creo que viene mucho al caso lo de no buscar culpables, Claro. sino responsables. Es que a lo mejor pues en uno no ha intervenido el médico igual que en el otro, o mi cuerpo era más débil por lo que sea? A mí me afecta de una forma muy distinta, a lo mejor un resfriado que lo que pueda. ¿Por qué? Es que Sí, yo pero soy- ante dos casos que es que te dicen que son enfermedades incurables y
¿Sabes? Que de repente uno... Cada uno, cada cuerpo, Porque el de la hora la marca, ¿eh? cada cuerpo, además cada cuerpo es de una manera distinta, cada circunstancia personal es distinta, incluso estando en el mismo hospital, en la misma... sobre nuestra vida? ¿Cuál Ya, lo que pasa es que ¿cómo le dices tú al otro? Ah, no. Porque ha decidido que no se vaya a seguir. Esa es otra de las cosas, fíjate que está bien, Rocío, que me lo hayas recordado. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos con alguien que está afrontando un sufrimiento? Aquí os pongo el ejemplo de María. ¿Qué hace María ante el sufrimiento de Jesús, ante la cruz? ¿Le dice algo a Jesús? Bueno, él decidió eso. Él fue quien lo decidió. Ella respeta Sí. la decisión de su hijo. Sí, no, pero quiero decir, ella ¿qué hace? Os digo para ayudaros cuando tengáis que acompañar a alguien en el dolor. Hay veces, y yo os lo digo de verdad, por circunstancias que me han tocado, ¿no? También por el trabajo que tengo aquí en la parroquia, ¿no? Con las personas. Por eso, ayer celebramos la Eucaristía, ¿no? Por Basile, que se nos ha muerto en el hospital, todavía no está enterrado, el pobre hombre, tiene un mes y medio y tal. ¿Qué haces ante eso? Estar. O sea, a veces es mucho más cuando la persona que está sufriendo, hago mucho más estando a su lado, tomándole la mano, poniéndole la mano en el hombro, dándole un abrazo, que diciéndole nada. Porque a veces con las palabras se lo voy a estropear todo. Eso por lo menos. Al final, Pepe. Al final, tú asúmelo, hermano. No, Pepe. Al final, lo que queremos es quitarnos de encima ese sufrimiento, no hay quien nos lo quite, ni siquiera él. No, quitarlo de la forma que tú quieres, Concha. Quitármelo, No, Tienes que aprender a vivir. porque lo tiene, él aprendió. ¿Vale? Sufriendo, nos dice Pablo. Él aprendió. No quería, la vez dijo que pasa que Mari no quería, no quería. Por lo tanto, si él no me entendía,